Saludos mentes curiosas y bienvenidas al último episodio de nuestra temporada en África. En este episodio les traemos los animales más rápidos, misteriosos y peligrosos del viaje. Sin duda algunos de mis favoritos. Comencemos. La curiosidad es una cualidad importante tanto en los animales como en los seres humanos. Es el motor que nos lleva al descubrimiento y espero que este safari haya sido eso, un camino de descubrimiento para ustedes como lo ha sido para mí. He aprendido a ser más crítico con el paso del tiempo y a medida que envejecemos queremos darle más significado a nuestras vidas para de alguna manera dejar una huella de nuestro paso por este planeta. Hacer una diferencia. Y esa ha sido la esencia de este canal desde sus inicios, así que una vez más bienvenidos a todos y entremos en materia. El guepardo es el animal terrestre más rápido del mundo, pero no el más rápido de todos. En el aire el halcón peregrino alcanza velocidades de más de 300 km por hora y en el agua el pez vela se lleva el título con una velocidad de 110 km por hora. El guepardo puede alcanzar velocidades de 100 km por hora haciéndolo el más lento de los tres, pero al mismo tiempo es una maravilla de la naturaleza, con una variedad de adaptaciones que lo hacen más del doble de rápido que el ser humano más veloz. El largo de sus patas, la flexibilidad de su columna vertebral y su agarre son todas adaptaciones que hacen a este animal extraordinario, pero nada de esto sería posible sin la carrera evolutiva. Esta carrera evolutiva no es más que la relación que tiene el depredador con su presa, una constante competencia entre los dos para ver quién es más rápido, el guepardo o la gacela. Las marcas faciales de este animal son como su huella digital, pero cumplen un doble propósito. El negro bajo sus ojos reduce el brillo del sofocante sol africano para poder enfocarse en su presa, por lo que siempre cazan de día. Los guepardos tienen una estructura social compleja y flexible, donde las hembras son solitarias y son las únicas responsables de sus múltiples crías, pero rara vez sobreviven todas, ya que la madre debe ausentarse para cazar. Aunque en su adultez no es raro ver estos grupos de animales juntos, que por lo general son hermanos. Pero esto lleva al problema de la baja variabilidad genética, que resulta en una baja capacidad de adaptación. Estos animales, a diferencia de otros grandes felinos, no tienen rugidos, se comunican por gruñidos o ronroneos, similar a un gato doméstico. Un dato bien particular. Para continuar, debo decir que desde pequeño he tenido una fascinación con los reptiles, y creo que es debido a su similitud con los dinosaurios, pero los reptiles no son el tipo de animales que comúnmente vemos en los safaris. A pesar de esto, aquí les traemos algunos de los reptiles más interesantes y peligrosos del continente africano, pero fueron grabados en cautiverio. Si no les gustan las serpientes, adelante en esta parte. Ver reptiles en su estado natural es muy difícil, son animales pequeños que pasan gran parte del día escondidos. Pero aquí podemos ver representados algunos de los subgrupos de reptiles más importantes, los cocodrilos, las tortugas, los lagartos y las pobres serpientes. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué pobres? Pero piénsenlo. Además de no tener extremidades, estos increíbles animales cargan el odio y el miedo de muchos, a un nivel reservado para las ratas y las cucarachas. Todos los animales tienen una razón de ser en este planeta, ningún animal o persona debería estar por encima de otro, y las serpientes cumplen una labor muy importante, sin ellas estaríamos llenos de ratas. A grandes rasgos las serpientes se podrían dividir en aquellas que son venenosas y las que no lo son, pero al ojo inexperto todas son iguales, así que el resultado de sus interacciones con los humanos siempre terminan en la muerte de la serpiente. Las mordeduras de serpientes por lo general son accidentes donde el animal se siente amenazado y como defensa muerde como una advertencia. Tanto así que este tipo de mordeduras no usan el veneno, ya que este mortífero cóctel está reservado para sus presas y no es fácil de fabricar. Pero también hay especies como la mamba negra y la mamba verde que son animales muy rápidos y agresivos, con casos documentados donde han perseguido personas.
La famosa mamba negra no obtiene su nombre por el color de sus escamas, sino por el color negro intenso en su boca que también usa como una advertencia. Pero inclusive, con su mala reputación, hay especies más peligrosas. La peligrosidad de una serpiente tiene que ver con muchos factores como la potencia de su veneno y la agresividad del animal. Pero hay un factor de riesgo aún mayor y es lo que hace a la víbora bufadora tan peligrosa: su interacción con los seres humanos. Su alimento favorito son las ratas y las ratas están donde están los humanos, así que esto atrae a las serpientes a áreas pobladas que por consiguiente resulta en más ataques. Los venenos de serpientes vienen en 3 tipos: neurotóxico, hemotóxico y citotóxico. Cada tipo funciona de diferentes maneras, ya sea parando los impulsos nerviosos que paralizan a su presa o destruyendo los tejidos que causan sangrado interno y posteriormente la muerte. Un animal más digno de admiración que de miedo. Recapitulando el concepto de los grandes 5 africanos que hemos visto en episodios anteriores, aquí les recuerdo los primeros 4 en orden de tamaño: elefante, rinoceronte, búfalo y león. Pero hay un último animal en la lista que es mi favorito: el leopardo, el más difícil de encontrar. El leopardo es el equivalente africano del jaguar, que vive en Sudamérica, y aunque son animales parecidos, son diferentes y su tamaño es la mitad de un león. La dieta de este felino es variada y está compuesta por aves, peces y una variedad de mamíferos de menos tamaño, pero lo que siempre tiene en común es su método de caza. Los leopardos son muy buenos escaladores y viven en los árboles, desde donde pueden atacar por sorpresa y a donde llevan sus presas para evitar ser robadas por otros animales. Aunque son animales solitarios, son el felino con la mayor distribución geográfica del mundo, que abarca más de 50 países diferentes desde el sur de África hasta Rusia. Incluyendo su forma negra, que es llamada pantera, pero es el mismo animal. Espero que hayan disfrutado este viaje por África para aprender y entender más sobre la biología y la naturaleza que nos rodea. Es importante cuidar este patrimonio para futuras generaciones y que la próxima vez que nuestros hijos quieran ver un leopardo no sea en la página de un libro. Antes de despedirme, quisiera hacerles un anuncio para todos los interesados que me han preguntado sobre qué sigue para el canal, y la respuesta es: uno de los destinos turísticos por excelencia en el mundo y un país que me llena el corazón de alegría y orgullo: Colombia. ¿Cuál fue tu episodio favorito de la temporada? Antes de irte, déjanos un like si te gustó el video, suscríbete al canal si no lo has hecho todavía y déjanos todos tus comentarios, nos encanta leerlos. Comparte este contenido para seguir creciendo la comunidad y hasta el próximo episodio. Manténganse curiosas.